La mujer del espejo. Había planeado esas vacaciones con mucho tiempo de anticipación. El año anterior no había podido tomarse ni siquiera una semana y arrastraba un cansancio de mucho tiempo. Por eso Martina quería un lugar tranquilo, lejos del bullicio de los habituales sitios de veraneo. Un lugar para dormir tranquila, realizar caminatas, disfrutar un paisaje completamente diferente. La opción que le ofrecía la página de internet La Hostería, El Silencio, le pareció la mejor. Tenía un precio accesible para su economía y estaba atendida por sus propios dueños, lo que le aseguraba una cierta calidez que no ofrecen los grandes hoteles. Además, se hallaba en un valle completamente apartado, rodeado de montañas nevadas y de un bosque milenario a varias horas de la ciudad, y a orillas de un lago mágicamente azul. Al menos eso es lo que Martina pudo apreciar a través de las fotos, que la tentaron tanto como para contratar los servicios de inmediato que incluían alojamiento, el pasaje de avión y el transporte terrestre desde el aeropuerto hasta la hostería. Martina empacó bastante ropa de abrigo, aunque era verano, y varias novelas de misterio para leer. No quiso llevar su teléfono celular para poder evitar que trataran de localizarla, por razones de trabajo. Como no tenía el número ni la ubicación exacta de la hostería, prometió a su familia llamar desde allí en cuanto se instalara. El viaje fue tranquilo y mucho más corto de lo que Martina había supuesto, quizá porque estaba ansiosa de llegar. En el aeropuerto la esperaba un señor canoso con un cartel en el que estaba escrito su nombre. Era Antonio, el dueño de la hostería y el que la llevaría hasta El Silencio. Como Martina era la única pasajera, partieron enseguida después de recoger el equipaje. El trayecto hasta la hostería era muy pintoresco, pero complicado, porque apenas salieron del aeropuerto, abandonaron la ruta principal y tomaron caminos secundarios que se internaban en plena montaña, bordeando muchas veces inquietantes precipicios. Martina se felicitó por haber pagado el transporte de la hostería y no haber alquilado un auto. Manejar allí hubiera sido muy tensionado. En cambio, así podría relajarse desde ese camino, desde ese momento y disfrutar del paisaje. Quizá por eso, por el traqueteo de la camioneta o por el cansancio acumulado, Martina se fue adormeciendo. Antonio prácticamente no pronunció palabra durante el trayecto, lo cual no le extrañó a Martina. El hombre iba muy concentrado en esas curvas peligrosas. Martina se despertó sobresaltada cuando la camioneta se detuvo frente a la hostería. Era una casa con 2 plantas, construida completamente en madera con un gusto exquisito. Marta, la mujer de la casa, una señora de edad indefinida, salió a recibirlos. Era la esposa de Antonio. La abrazó a Martina con un afecto sincero. Luego condujo a la joven hasta el cuarto donde dormiría, una habitación completamente amplia, con una cama antigua, un sillón mullido, una pequeña mesa de luz y, lo mejor, unos ventanales con una vista al lago por donde se filtraba una luz tibia. Estaba despojada de adornos o de cuadros. La única decoración consistía en un espejo de cuerpo entero colgado frente a la cama con un marco de bronce bruñido. Martina se enamoró del sitio en cuanto puso un pie allí.
En pocos minutos acomodó su ropa en un ropero semioculto detrás de la cortina y bajó a almorzar. No había otros huéspedes en la hostería, lo cual le produjo una mayor satisfacción. La casa era prácticamente para ella sola, y Marta y Antonio la atendieron a cuerpo de reina. Después de comer, Martina decidió ir a recostarse un rato antes de emprender su primera caminata. Se dejó caer sobre la cama sin siquiera deshacerla y se quedó completamente dormida de inmediato. Tuvo sueños brumosos, como le ocurría últimamente cuando lograba escapar de los insomnios. Solo que esta vez alcanzó a recordar, mientras se despabilaba, el rostro de una mujer que la miraba. La observaba desde el espejo de marco de bronce bruñido. No había rastros de ella, por supuesto, cuando se levantó y se miró en ese mismo espejo con el que se había soñado para peinarse y borrar las huellas que la siesta había dejado en su cara. Abajo se cruzó con Antonio y con Marta, que se afanaban en cambiar una mesa de lugar. Martina les avisó que iba a dar un paseo por el bosque, y Antonio le recomendó que no se alejara de la orilla del río, que le serviría siempre de referencia para poder regresar. Martina no supo cuánto tiempo caminó, porque lo primero de lo que se había librado al llegar había sido del reloj. Cautivada por el paisaje y por el silencio, hubiera seguido paseando. Sin embargo, comenzaba a atardecer y decidió emprender el regreso. Cuando estaba por llegar a la hostería, le pareció distinguir una silueta asomada en su habitación que le dirigía un saludo breve. Ya estaba lo suficientemente oscuro como para no poder ver bien, y supuso que sería Marta, que habría ido a su cuarto a dejar algo o a hacer la cama. Cuando llegó, sin embargo, encontró al matrimonio de ancianos arrastrando gruesos leños para encender la chimenea, frente a la cual Antonio había dispuesto la mesa para la cena. La caminata le había abierto el apetito, así que Martina devoró el pescado con especias que Marta le preparó. Era el plato preferido de mi hija, dijo Marta, con cierta tristeza, lo que hizo que Martina no quisiera preguntar más. Intuía detrás de ese comentario una historia trágica que no tenía ganas de escuchar para no amargar sus vacaciones. Por eso se disculpó rápidamente y subió a su cuarto. Se dio un prolongado baño de inmersión, que la relajó completamente y no alcanzó a leer ni una página del libro antes de quedarse profundamente dormida. En sus sueños, vio a una mujer que la miraba nuevamente desde el espejo de marco de bronce. Quería decirle algo, pero Martina no podía oírla. La mujer entonces salía del espejo y se aproximaba a su cama. En ese momento, Martina se despertó agitada, envuelta en sudor. Encendió el velador y se acercó al espejo, que solo le devolvió su propia imagen con el rostro, eso sí, algo alterado. Le costó trabajo volver a conciliar el sueño. Estaba atenta a los ruidos, que le resultaban extraños e inquietantes. En una ocasión además creyó distinguir algún movimiento en el espejo, pero al levantarse y corroborarlo comprendió que era la frágil luz que se filtraba a través del ventanal que dibujaba garabatos entre las sombras. Finalmente el cansancio la venció y se quedó dormida hasta el amanecer. Los días siguientes transcurrieron completamente apacibles y le permitieron a Martina descansar y reponer fuerzas. Marta y Antonio seguían ocupándose solo de ella,
ya que nadie más llegó a la hostería. Es que no es época de turismo, decía el anciano. Las pesadillas en las que aparecía la mujer del espejo continuaron. Pero Martina estaba acostumbrada ya a esas alteraciones del sueño, que la tenían a muy mal traer. Y aunque siempre se despertaba transpirada y con cierta angustia, la sensación se disipaba completamente cuando se levantaba y comprobaba que no había nada raro en el espejo. La noche anterior a su partida, Marta insistió para que Antonio descorchara una botella de vino. Martina no estaba acostumbrada a beber, pero no quiso despreciar al matrimonio, que la había tratado tan bien como a una hija. Además, ya había dejado listo su equipaje porque Antonio la llevaría muy temprano hacia el aeropuerto. Cuando subió a su cuarto, Martina se sintió mareada. Lamentó haber bebido. Se dejó caer pesadamente sobre la cama. Se quedó dormida. Las pesadillas fueron todavía más oscuras. Aunque esta vez Martina no llegaba a despertarse para espantarlas. En sueños, la mujer de la mano, la tomaba a Martina y le pedía que la acompañara hasta el espejo. Martina quería resistirse, pero no lograba hacerlo. Cuando abrió los ojos, se encontró de vuelta entre sombras. Le llamó la atención que no estuviera su equipaje junto a la cama donde lo había dejado. Fue entonces cuando miró el espejo y se dio cuenta de que le faltaba el marco de bronce bruñido. Se acercó a él, en puntas de pie, y miró. Primero pensó que no había despertado y que continuaba en la pesadilla, pero al palpar en la superficie del vidrio del espejo, comprendió y sintió que la angustia le oprimía la garganta. Del otro lado del espejo, en el cuarto que Martina había ocupado durante 2 semanas, una mujer entregaba su equipaje a Antonio. El anciano se iba con las valijas sin notar que no eran de Martina, sino de una impostora. Martina, atrapada dentro del espejo, gritó y golpeó el vidrio una y otra vez. Antes de abandonar el cuarto, la mujer le hizo señas, sí, señas, de que no podía oírla.